El millonario esperó 6 años por la mendiga virgen que prometió guardar un secreto. Leandro Falcão no era cualquier hombre. Su nombre brillaba en las portadas, sus libros vendían millones y su cara estaba grabada en miles de pantallas. Pero él había hecho algo que nadie podía entender. Había esperado 6 años enteros por Esther, una joven que había desaparecido del mundo igual que un suspiro en medio de la tormenta. Ella, una misionera humilde, le había prometido algo insólito, que guardaría su virginidad hasta el día en que se reencontraran. Pero más que eso, juró guardar un secreto, uno que podría sacudir cimientos y cambiar vidas para siempre. Durante esos 6 años, decenas de rumores se propagaron como fuego en la pradera. Algunos decían que Esther había muerto en un remoto rincón de la Amazonía, rodeada por sombras que ningún hombre habría podido imaginar. Otros hablaban de un hombre con voz de ángel y sonrisa siniestra que controlaba cada paso que ella daba. Rafael Vía. Leandro sintió cómo el aire se le embolsaba en el pecho. No podía permitir que Esther se hundiera más en ese mundo de sombras. Cada foto, cada palabra a medias que lograba arrancarles a sus amigos en la zona, apuntaba a una verdad brutal. Rafael no solo usaba la religión para controlar, sino que tejía una red de corrupción y miedo que salpicaba más allá de lo imaginable. Su investigación empezó a encenderse como pólvora. Teléfonos que se apagaban misteriosamente. Testigos que desaparecían. Documentos que parecían billetes quemados. Pero Leandro caminaba al borde del abismo, decidido a rescatarla a cualquier precio. Sabía que en ese duelo de voluntades el tiempo no estaba de su lado, porque la presión crecía, y con ella la paranoia. Cada paso se sentía como si golpearan un tambor que anunciaba el peligro inminente. Mientras tanto, el contacto entre ellos sacaba a la superficie viejas heridas, nostalgias atrapadas, un amor que parecía condenado o renacido en silencio. Latén, o el misterio de esa promesa, esa virginidad y ese secreto enterrado los destruiría a ambos. ¿Quiénes más estarían en esa historia, en ese juego? ¿Serían amigos o enemigos? ¿Podría ella confiar aún en alguien o estaba condenada a un destino silencioso, atrapada entre sombras? La expectativa se cortaba con cuchillo. Algo enorme estaba por estallar, y nadie sabía cómo ni cuándo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El millonario esperó. La atmósfera estaba cargada. Las miradas se cruzaron entre Leandro y Esther, llenas de preguntas no formuladas, de recuerdos no compartidos. Rafael, siempre en las sombras, parecía crecer a su alrededor, una presencia inmensa que restringía el aire. Mientras las palabras danzaban entre ellos, Leandro sintió que el tiempo no era solo un enemigo, sino un inexorable verdugo. «Debo salvarte», murmuró Leandro, la voz quebrada por la presión. Pero en ese instante, la despreocupada calma que había rodeado a Esther se desvaneció. Su mirada, antaño llena de esperanza, ahora era un abismo de terror. «No soy quien crees», dijo, sus labios temblando como hojas al viento. Instintivamente, Leandro dio un paso hacia ella, pero el eco de una risa profunda interrumpió su avance. Rafael, con su sonrisa de predicador, levantó la mano. La verdadera historia de Esther no es un cuento de hadas. Leandro se sintió paralizado. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su corazón golpeando con fuerza en el pecho. Rafael dio un paso adelante. La tensión en la habitación se intensificó. «¿Deseas escuchar el secreto? Es algo que ni tú ni nadie podría imaginar». La palabra secreto resonó en el aire como un trueno. Esther, pálida como la luna, murmuró: «No digas nada». Pero era demasiado tarde. El día en que se fue
comenzó Rafael, una verdad incendiaria. Ella no huyó de mí, huyó de un pasado que la marcó para siempre. Leandro sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué estás diciendo?, exigió. Esther es... Pero antes de que pudiera finalizar, el sonido de un disparo resonó en el aire, aplastando los latidos de todos. La puerta se hizo añicos. Un grupo enmascarado irrumpió, guitarras de metal y gritos llenando el espacio. 4 hombres, armados hasta los dientes, entraron como una tormenta. El caos estalló. Leandro saltó en defensa de Esther, pero un golpe lo hizo caer de espaldas. La violencia era rápida, brutal. Un grito desafiante escapó de los labios de Esther, que fue llevada por uno de los hombres, mientras Rafael, sorprendido, retrocedía. «¡Esther!», gritó, el eco de su voz ahogado por balas que atravesaron el aire, como dardos de dolor. El mundo se fragmentó en 1000 pedazos mientras la figura de su amor se desvanecía en la oscuridad. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Todo se movía como en cámara lenta. La confusión reinaba, pero una revelación alcanzó a Leandro. Ese grupo no era un simple golpe. No, era una búsqueda. Y todo estaba atado a los secretos de Esther. En medio de la batalla, una voz se alzó, llena de poder. ¿Creías que la salvación era lo que buscabas? Eres parte del juego, Leandro. Las palabras crujieron en su mente como un cristal roto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos ocultaba realmente Esther? La urgencia de rescatarla se transformó en una desesperación aterradora. No solo había riesgos físicos, había algo más profundo y oscuro en juego. Mientras los hombres desaparecían con ella, un nuevo terror lo invadió. Rafael sonrió, su mirada satisfecha. Tu tiempo se acaba, Leandro. La verdadera historia está a punto de revelarse. Las sombras cerraron el paso. Leandro sabía que el verdadero duelo apenas comenzaba. El dolor, en un instante, se mezcló con desconfianza, y la promesa de un futuro que parecía brillar se tornó en una trampa mortal. ¿Podría rescatarla? ¿O estaba atrapado en un laberinto diseñado por la manipulación y el miedo? La pregunta resonaba en su cabeza mientras se levantaba, decidido. Debía actuar. Sin respuestas, pero con la certeza de que aquel juego había cobrado un giro que cambiaría todo. Leandro se levantó del suelo, la adrenalina bombeando en sus venas. Pero lo que más lo consumía era la necesidad de encontrar a Esther. La confusión reinaba a su alrededor. El aire estaba cargado de pólvora y gritos. ¿Dónde estaban esos hombres llevándola? ¿Por qué todo había pasado tan rápido? La cabeza le daba vueltas. Cada segundo era un grito de emergencia. Mientras trataba de recomponer su mente, una sombra se alzó ante él. Rafael estaba allí, la sonrisa de satisfacción todavía grabada en su rostro. ¿Creías que esto se trataba de amor, Leandro? ¡Qué ingenuo! Su voz resonó burlona. La divina Esther tiene un pasado que va mucho más allá de tu comprensión. Un secreto que ni tú ni ella imaginan. Leandro se irguió apretando los puños. ¿Qué significas, Rafael? Deja de jugar con mi mente. Pero Rafael solo se rió. Una risa fría que le heló la sangre. Esa inocente no es a quien piensas. Su secreto es lo que unió nuestras vidas. Ella es la pieza clave de un juego fatal, amigo. Golpes de una puerta detrás de él. Mirando hacia atrás, vio a 2 hombres enmascarados que habían caído al suelo. Sus cuerpos se sacudían. «El arma. Recoge el arma», gritó uno. El mundo se congeló. Rafael estaba hablando, pero Leandro apenas podía escuchar. Entonces, un eco familiar llenó el aire. «¡Leandro!», se oyó la voz de Esther como un susurro desgarrador. Él se giró, sus ojos encontraron su mirada pálida, sus manos atadas. Sus labios se movían, pero el ruido se ahogó por el estruendo de la pelea. Los hombres enmascarados se abalanzaron, pero le dio tiempo a ver su rostro reflejar un dolor que iba más allá del físico. «¿Qué te han hecho, Esther?», preguntó. Sus palabras brotaron como un grito silencioso. Instintivamente, él dio un paso hacia ella, pero Rafael lo detuvo con un gesto. «Detente, hay cosas que no comprendes».
Agitado en sus pensamientos, un comentario en el aire cobró forma. «No soy quien crees». Leandro sintió una punzada. ¿Qué había significado eso? Miró a Esther. Su angustia era palpable. La frustración creció en su pecho. Entonces, de la nada, un brillo en los ojos de Esther como un rayo. «No, detente, Rafael», alzó la voz. «No puedes seguir usándome. La verdad ya no se puede ocultar». Rafael se detuvo. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «¿De qué hablas?» Su tono había perdido la despreocupación. En ese momento, una explosión resonó detrás de él. La habitación tembló. Un humo denso llenó el aire. Un grito de pánico se elevó, y todo se tornó caótico. Las sombras comenzaron a fragmentarse. La confusión creció. Pero en medio del caos, un giro profundo dio un vuelco a la situación. «Leandro, yo», dijo Esther, sus ojos llenos de lágrimas. Entonces, el cuerpo de Rafael se dobló hacia adelante como un muñeco de trapo. Su rostro se tornó pálido como un papel. Una figura apareció de entre la niebla de confusión. Un rostro conocido, uno que Leandro jamás pensó ver de nuevo. «Mire, Leandro, aquí estoy», gritó Julián, su hermano desaparecido hace años, quien había estado al tanto del oscuro secreto de Esther. «Ella es mi hermana». El tiempo se detuvo. La revelación retumbó a su alrededor como una tormenta. ¿Cómo era posible? Las piezas del rompecabezas encajaban de una manera que lo retorcía por dentro. «No, eso no puede ser. Es imposible», murmuró Leandro. Todo su mundo, cada relación que había formado, se torcía como una espiral descontrolada en su mente. Esther y Julián compartieron una mirada cargada de significados ocultos. La confusión en los ojos de Leandro se tornó en horror. «¿Qué has ocultado, Esther?», exigió. Al sacudirse la desesperación, comprendió que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. ¿Y si ella nunca fue quien decía ser? Las sombras avanzaban, pero ahora había algo más. Un nuevo secreto, uno que podía condenarlos a todos. Su corazón palpitaba mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Podría sobrevivir a la verdad que estaba a punto de estallar? El tiempo parecía desvanecerse, dejando solo preguntas que reverberaban en su mente. ¿Podían salir de esta ímpetu o el pasado los consumiría? Leandro se quedó congelado, la revelación de Julián retumbando en su mente. «¿Tu hermana? No puede ser». Esta nueva realidad se sentía como un puñetazo en el estómago. No solo había perdido a Esther, sino que había estado buscando a la hermana de su mejor amigo, sin siquiera saberlo. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando con la incertidumbre y la traición. Esther miró a Julián con mezcla de angustia y alivio. «Tú no deberías estar aquí, es peligroso». Pero antes de que pudiera procesar la gravedad de la situación, el caos estalló nuevamente. La habitación seguía girando, el humo se disipaba y los gritos se intensificaban mientras Rafael, con un rostro que palidecía por la confusión, retrocedía. Las palabras de Rafael aún flotaban en el aire, y Leandro sintió el peso del secreto que había estado oculto entre las sombras. La verdad era un cuchillo afilado, dispuesto a cortar la conexión entre ellos. «¿Por qué no me dijiste que era su hermano? Tenías que decírmelo», gritó, su voz llena de frustración. Julián dio un paso hacia su hermano, una mezcla de determinación y miedo en su mirada. «No era mi intención esconderlo, pero las cosas son complicadas. Hay cosas que nunca entendí. La desaparición de Esther, su conexión con Rafael, todo está entrelazado». Leandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Desde cuándo lo sabes?», exigió, su mente girando como un torbellino. La ira y la confusión lo controlaban. ¿Cómo había podido confiar en ella tan ciegamente? Todo lo que parecía sólido ahora se desmoronaba bajo sus pies. «No sé cómo explicarlo», respondió Julián, su voz resonando con un tono de desesperación. «Pero hay un motivo por el que ella huyó y por el que está en peligro. Rafael no es quien dice ser. Tiene una agenda, y tú eres parte de ella». Las palabras de Julián retumbaron,
hicieron eco en su cerebro como un tambor de guerra. Rafael, con su sonrisa arrogante, se irguió entre el caos. Su mirada se volvía amenazadora. Este es el momento, amigo. La verdad va a salir a la luz, y ni tú ni ella pueden soportar el peso de lo que está por venir, dijo, su tono suave como un veneno. De repente, todo se detuvo. Esther, mirando a Rafael con rabia, levantó la voz. «Basta. No tienes poder sobre mí. La verdad puede matarte antes de que yo muera». La sala se llenó con su furia, como un rayo en una tormenta oscura. Sin embargo, sus manos temblaban, revelando la vulnerabilidad que aún la ataba. Un estruendo de golpes interrumpió el enfrentamiento. La puerta trasera estalló, dejando entrar un grupo de hombres enmascarados que abrieron fuego. La escena se convirtió en un torbellino de gritos y caos. Leandro sintió que el tiempo se ralentizaba. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Su instinto le decía que avanzara hacia Esther, pero el peligro era inminente. Las balas silbaban, y el sonido de impactos resonaba en sus oídos. Un olor a pólvora llenó el aire. Esther gritó. Sus ojos reflejaban terror, y sus manos temblorosas seguían a Julián. «¡Corre!», ordenó, y antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo atravesó su hombro. La fuerza del impacto lo lanzó al suelo. La confusión se adueñó de la escena. La intensidad del momento dejaba a todos paralizados. Rafael ahora se reía, disfrutando del caos que había provocado. Deben entender que este juego es mucho más grande de lo que imaginan. Cada uno de ustedes juega un papel en esta obra, y una vez que la cortina se levante, las verdades se desvelarán. Leandro, con el corazón palpitándole en el pecho, se esforzó por levantarse. La rabia y el dolor lo recorrían, pero lo que más lo consumía era el miedo por Esther. ¿Podría sobrevivir a la revelación que Rafael había sembrado? ¿Y si esa verdad no solo los iba a separar, sino que los llevaría a un destino oscuro? En medio de la cacofonía, Esther, al borde de lágrimas, miró a Leandro. «Te prometí que guardaría el secreto, pero ahora ya no sé si puedo». Sus palabras fueron como un claro rayo de verdad en la tormenta desgarradora. Y en ese instante, mientras Julián intentaba sostener la situación, un nuevo horror se desató. Uno de los hombres enmascarados se volvió hacia Leandro. «Tu tiempo se ha acabado», dijo con voz grave, apuntando su arma a un Leandro tembloroso. La textura del miedo era palpable. Su estómago se hundía. Antes que pudiera gritar, un sonido estruendoso rasgó el aire. El hombre cayó. El caos se detuvo. Las miradas se volvieron hacia la figura que había aparecido en el umbral de la puerta. Una figura familiar. Un eco del pasado. Era la última persona que esperaban ver. «Soy yo, Elena». La voz resonó por toda la habitación. ¿Elena? ¿Su hermana perdida? El mundo de Leandro se detuvo nuevamente. Los secretos estaban a punto de hacerse añicos. ¿Qué traía Elena consigo? ¿Destrucción o esperanza? Las preguntas flotaban como sombras en la sala. Todo se oscureció mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. La confusión y el horror se entrelazaban. La historia que creían conocer estaba lista para derrumbarse a su alrededor. ¿La verdad se liberaría o volvería a encadenarlos a una oscuridad insospechada? Leandro apenas podía mirar. La figura de Elena se alzaba en la puerta, resplandeciente, como un faro en la oscuridad. Pero su aparición no traía paz. La tensión estallaba a su alrededor. «¿Eres tú?», preguntó, la voz quebrada por la incredulidad. Todos los ojos estaban fijos en ella, cada mirada llena de confusión, y un eco de temor recorría la habitación. «Es hora de que todos sepan la verdad», exclamó Elena, sus ojos brillando como el fuego. «No vine aquí solo para salvarte, Leandro. Vine a liberar a Esther y a desatar un secreto que ha sido guardado por demasiado tiempo». El aire se volvió denso. Esther, con el rostro pálido y un brillo de desesperación, agitó la cabeza. «Elena, ¿qué estás diciendo? No puedes, no es el momento», suplicó, su voz resonando en un murmullo desgarrador.
Las balas aún resonaban y el caos no se había desvanecido. Pero la revelación parecía estar destinada a cambiarlo todo. «Lo que vengo a decir está más allá de lo que imaginas», dijo Helena, dando un paso al frente, rompiendo la atmósfera opresiva. «Todo está interconectado. Rafael no es solo un pastor carismático, es parte de un entramado mucho más grande. Y tú, Esther, tú eres la pieza clave». Leandro sintió que su corazón se detenía. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» La confusión como un torbellino lo arrastraba hacia la locura. Helena, por otro lado, parecía decidida. Su rostro denotaba fervor. La razón por la que Esther desapareció no fue solo por huir, fue porque necesitaba protegerse de algo que se avecinaba. Y ahora que has llegado, Leandro, hay mucho más en juego. Rafael, del fondo de la habitación, soltó una risa cruel. «Siempre has estado al tanto, Helena. No puedes escaparte de esta. La verdad que escondes te ha perseguido por años». Era una advertencia, una amenaza disfrazada de confidencia, y todos sintieron la intensidad de sus palabras. Pero en ese instante, algo más sucedió. Una explosión ensordecedora resonó en el fondo, inyectando una oleada de caos que hizo temblar las paredes. El humo llenó la habitación y el sonido del vidrio al quebrarse se mezcló con gritos aterrados. Además de la explosión, un mensaje confuso se hizo eco en sus mentes. El peligro estaba más cerca de lo que pensaban. Mientras todos se volvían a mirar, con la confusión azotando sus rostros, el cuerpo de Rafael se desplomó de golpe. No era un disparo, no era un ataque externo. Era como si una sombra invisible lo hubiera golpeado. Y la sala entera se congeló en un segundo, el terror suspendido en el aire. ¿Qué ha pasado?», gritó Leandro, tomando a Esther del brazo, sintiendo su cuerpo temblar. La preocupación en su mirada era clara. Pero lo que siguió fue un giro inesperado. De entre el humo un brazo emergió, y con él un rostro familiar. Era su padre. «¿O papá?», murmuró, la incredulidad nublando su juicio. «Leandro, aleja a Esther. Es una trampa», gritó, sus ojos desbordando urgencia. Pero las palabras casi le desgarraban el alma. ¿Cómo era posible? Su padre había desaparecido. Se había perdido en los laberintos del tiempo. «Esto no tiene sentido». La angustia le cortaba la respiración. La verdad se volvía pura locura y la ira lo consumía. Helena, ahora visiblemente alterada, dio un paso atrás. No puedo ser yo la culpable. No sabía que él estaba detrás de todo esto». Pero las revelaciones no terminaron. Con una tranquilidad aterradora, la voz de Rafael recorrió la habitación, como un espectro burlón. «Piensas que puedes escapar de mí, pero la verdad nunca puede ocultarse por mucho tiempo. Esther guarda un secreto que ni siquiera ella comprende». La atmósfera era una overload de tensión. Todo se volvía lírico y dramático. Mientras Leandro trataba de asimilar la realidad que se desmoronaba como un castillo de naipes. Preguntas atormentaban su mente. ¿Estaba su padre involucrado? ¿Qué secreto tenía Esther que podía destruir todo? ¿Podría cualquiera escapar del horror que se estaba desatando ante ellos? El sonido de pasos resonó. Más figuras emergieron del humo. La habitación se convirtió en un caos. Las sombras se entrelazaban con las fugas de luz, mientras el misterio de su vida se desbordaba. ¿Qué más podía pasar? La vida, como una serie de piezas incompletas, se agolpaba prendiéndose de un hilo frágil. Cada corazón latía con la misma pregunta. ¿Qué seguiría después de todo esto? Leandro apenas pudo absorber lo que estaba sucediendo. La habitación, antes llena de gritos y disparos, ahora estaba congelada en un momento de horror absoluto. La figura de Helena había traído una nueva capa de caos, pero había algo en su mirada que anunciaba una tormenta inminente. Esther y Julián, con el miedo pintado en sus rostros, se sintieron atrapados en una red de traiciones y secretos. «Padre, vete, es peligroso aquí», gritó Leandro, intentando entender lo que pasaba. Su corazón latía con fuerza.
La adrenalina recorría su cuerpo mientras su mirada buscaba la salida. La escena parecía salirse de control. «No tengo tiempo para explicaciones», respondió su padre, con una urgencia palpable. Rafael no es quien dice ser. Su verdadera misión es más aterradora de lo que puedes imaginar. Esther no es solo una misionera. Ella tiene un linaje que Rafael quiere explotar. Un estremecimiento recorrió a Leandro. ¿Qué linaje? ¿Qué estás diciendo? Su mente se llenó de confusión. La revelación de su padre sonaba a locura, pero su voz era clara. Lo que había dicho resonaba en su pecho como un eco de horror. Elena, sin embargo, se adelantó. Sabía que este día iba a llegar. Todo está conectado a la sangre, a una herencia que nunca debió ser revelada. Sus palabras golpeaban como un martillo en el pecho de Leandro. Cada palabra parecía agitar las sombras en la sala, haciéndolas danzar con un terror palpable. «Esto no es un juego», bramó Rafael, su voz viajando como una ola de furia. «Esther, tú no puedes huir de tu destino. Eres la clave para abrir las puertas de un secreto que ha estado cerrado durante años». Su mirada fija en Esther era de un deseo oscuro. «No tienes poder sobre mí», ella respondió. Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. «La verdad no puede silenciarse. Yo no soy lo que piensas». Y de repente, todo cambió. El silencio se apoderó del aire. Las miradas se volvieron hacia ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó Julián. Su voz ahora era un hilo. «¿Qué secreto guardas, Esther?». Ella vaciló por un instante. Leandro sintió que la tierra se deslizaba debajo de sus pies. «Mi madre». Ella era parte de una antigua secta, confesó, sus palabras llenas de angustia. «Y mi padre, Rafa, no era un simple pastor, era el líder de esa secta. Mi linaje está marcado». La habitación estalló en murmullos. La revelación giraba entre ellos como un torbellino de confusión. «¿Qué? ¿Un linaje? ¿Por qué nunca dijiste nada?». La incredulidad hizo eco de sus gritos, y una sombra de traición se cernía en el aire entre ellos. «Porque temía que si lo sabía, me cazarían», continuó ella, su voz quebrándose. «Y ahora tienen a Julián y a ti en su punto de mira. Rafael no es más que un peón en un juego que se extiende mucho más allá de nosotros». Ante la gravedad de sus palabras, los hombres enmascarados retrocedieron brevemente, confundidos. Pero Rafael, su rostro se plazaba con una mezcla de ira y satisfacción. «La historia se repite. Todo tiene que volver a donde comenzó. Y Esther es el puente entre los mundos». Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. La atmósfera se llenó de una energía eléctrica que hacía que todos sintieran un escalofrío en la piel, como si la verdad misma estuviera rompiendo las cadenas que la mantenían cautiva. De pronto, una figura apareció detrás de Rafael. Una mujer, envuelta en un manto oscuro, caminó con una confianza aterradora hacia ellos. Su rostro era conocido. «Madre», murmuró Esther, sus ojos abriéndose de par en par. Era ella, la mujer de la que había hablado, pero ahora parecía poseer un poder diferente. «He venido por ti, hija», exclamó la mujer, con una voz que parecía cortar el aire como una espada. «El tiempo se ha agotado. Debemos acabar con esto de una vez por todas». El horror se apoderó de cada uno de ellos en ese momento. ¿Qué historia estaban tejiendo en realidad? Rafael, sintiéndose acorralado, intentó reaccionar, pero antes de que pudiera, un chispazo de luz explotó en el aire. Todo se llenó de un brillo cegador que los envolvió, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Leandro sintió que el suelo se desmoronaba debajo de él, y en un instante de pureza confusa, la luz los absorbió. Entonces, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. «¡No, no puede ser!». Fue lo último que escuchó antes de que todo se apagara. Un segundo después, la oscuridad cayó como un telón. La confusión era abrumadora. Nadie sabía dónde estaban. Todo había cambiado, y en ese momento, una pregunta resonaba a través de sus mentes aturdidas. ¿Habían despertado a algo que los consumiría a todos? Las sombras, una vez más, se movían a su alrededor, dejando un rastro de incertidumbre.
La clave de sus destinos estaba en la sala, pero ¿estarían dispuestos a enfrentarlo? ¿O el secreto los llevaría a su perdición? La oscuridad envolvía todo, el humo se disipaba lentamente, pero el caos seguía aquí, latiendo con fuerza. Leandro, aún intentando captar lo que había pasado, sentía que su corazón se aceleraba. La figura de Helena brillaba en su mente como un faro en medio de la tempestad. Pero su padre, su regreso, lo llenaba de una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Era él realmente la respuesta a sus preguntas o un nuevo peligro disfrazado de familiaridad? Leandro, escúchame. La voz de su padre resonaba con una urgencia que desgarraba el aire. No puedes confiar en nadie aquí. Rafael está en lo cierto sobre una cosa. La muerte de tu madre y la desaparición de Esther son parte de un juego mucho más oscuro. Súbitamente, una estruendosa explosión de cristales retumbó en la sala, atrayendo la atención de todos. En un instante, la puerta se hizo añicos y un grupo de hombres enmascarados ingresó, armados hasta los dientes. Estallaron las balas, llenando el ambiente de gritos, pero en el caos, una pregunta perturbadora. De la neblina de humo salió una figura oscura, un rostro familiar. Era Rafael. Su sonrisa burlona reflejaba su seguridad. ¿Creían que esto iba a ser tan simple? La verdad no está a salvo ni con los mejores secretos. Su voz reverberaba, y con un gesto, dos de los hombres se dirigieron hacia Esther. «No», gritó Leandro, lanzándose hacia ella. Pero la fuerza de la pausa le robó fuerza. Esther, aún con sus manos atadas, parecía tener una mirada profunda de entendimiento. «Leandro, lo que voy a decir es sobre nuestro linaje. Mi madre, ella no solo se fue para huir, guardaba un secreto que podría destruirlos a todos». «¿Qué es lo que sabes?». Las palabras salieron de su boca como un aliento ahogado. Helena, paralizada, miraba a Esther con una mezcla de horror y comprensión. «El linaje de tu madre, Leandro, no solo afecta a los que están aquí, va mucho más allá. Ella era parte de un legado, algo que Rafael ha estado persiguiendo durante años». En un giro violento, los hombres encapuchados giraron hacia él, apuntándole con sus armas. «No es el momento de recordar lo que ha pasado, Leandro. Es el momento de actuar», dijo Julián, apretando sus manos con rabia y resolución. «¡Quietos!». Rafael levantó una mano. «Pueden jugar duro, pero no tienen idea de lo que están haciendo. El juego acaba de comenzar». Su risa resonó amenazante. En el fondo, Leandro sintió que las sombras se volvían más opresivas. Pero de pronto, todo se detuvo. La figura de Esther se adelantó, con una mirada desafiante. «Rafael, no soy una pieza en tu tablero. No lo seré nunca más. Estoy lista para enfrentar la verdad. Dímelo ya». Y en ese instante, cuando parecía que el tiempo se había detenido por completo, una explosión de luz brilló en la habitación. Era como si una tormenta hubiera estallado en sus corazones, llena de rayo y fuego. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, y la calamidad que venía sería devastadora. Una de las figuras enmascaradas, con un tamborileo estruendoso, mandó a silencio la sala. «Es hora de que todos se enteren del verdadero secreto», dijo, su voz resonante cargada de energía. Con un gesto, levantó la mano y de su bolso surgió una pequeña caja. La tensión proliferaba. Todos contuvieron la respiración. «¿Qué es eso?», preguntó Julián, el pánico inyectándose en cada palabra. El hombre encapuchado sonrió, y bajo la máscara algo cambió. Su cara comenzó a transformarse, y la verdad se apoderó del momento. Era la madre de Esther. «He venido a revelar lo que he estado escondiendo. Tu madre tiene un propósito que ninguno de ustedes puede imaginar». «¿Qué estás diciendo?», gritó Leandro, aterrado. El lugar se llenó de murmullos. Una ola de confusión recorrió a todos. Pero lo que siguió fue desgarrador. La mujer alzó la caja y reveló un destello de luz. «Soy la verdadera guardiana de la historia aquí, y ahora el legado de tu sangre se ha desatado. Es el seguimiento de tu destino. Estás marcado, Leandro».
Con esas palabras, el suelo se estremeció, el aire hirvió y la certeza se desvaneció. Todo lo que creía conocer se tornó en cenizas. Su madre, el legado, el juego, nada tenía sentido. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Qué papel jugaría en este nuevo caos? La oscuridad envolvía la sala, mientras la figura de la madre de Esther se erguía frente a ellos con la ominosa caja en sus manos. El aire se tensaba, espeñoso como un globo a punto de estallar. Ustedes no entienden. Esto va más allá de su juego. Sus palabras flotaban pesadamente. Leandro sentía un nudo en el estómago. Miró a Esther, a Julián, a su padre. Todos estaban a la expectativa, decidiendo si lanzarse a esa verdad reveladora o cubrirse de ella. Pero antes de que pudiera ni siquiera formular una pregunta, las luces parpadearon violentamente. El ruido de cristales rotos resonaba en la habitación. Y de repente, deteníamos. Un estruendo ensordecedor parecía venir de debajo de la tierra. El suelo tembló como si el propio edificio estuviera a punto de colapsar. Las paredes vibraban y el aire caliente se volvió gélido de inmediato. «¡Leandro!», gritó su padre, corriendo hacia él. Pero la figura de Rafael se interpuso, la sonrisa burlona amplificándose. «No te preocupes, la verdad va a salir. Todo esto está destinado a suceder». En ese momento, la caja en manos de la madre de Esther comenzó a brillar con una luz intensa, casi cegadora. Era como si una energía oscura emanara de ella, llenando la habitación con una presión palpable. Y entonces, abriendo la caja, un quinto de poder golpeó a todos. «¡Deténganse!», imploró Esther, pero su voz apenas fue un susurro en medio del caos. Un grito resonó cuando un destello de luz estalló, envolviendo a todos como una niebla. Y antes de que cualquier cosa pudiera ser procesada, la habitación se desintegró. Todo se volvió blanco. Cuando la luz finalmente se disipó, Leandro se encontró en un lugar diferente. Un oscuro bosque estaba frente a él. Las sombras se alargaban entre los árboles. Los demás estaban allí, pero sus rostros mostraban miedo. «¿Qué pasó?», preguntó Julián, abrumado. Él también sentía que la verdad lo aplastaba. Esther se llevó una mano al rostro, como si intentara recordar. «Esto no está bien. No estamos en el mismo lugar. Por favor», murmuró la madre de Esther con desesperación. «Tenía que ser así. Los libros estaban equivocados. Yo nunca quise que esto llegara». Sobrepasando el ruido, una figura emergió del bosque. Su rostro familiar. Era Elena, pero algo en su mirada era diferente. «No debería estar aquí. No sé cómo llegué a este lugar», dijo con una voz quebrada. Así no era como debía suceder. Leandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa eso? El secreto es más grande de lo que todos imaginan. No solo involucra sangre, involucra destino», te explicó Elena, y su mirada pasó de uno a otro. Y de repente, de las sombras, un hombre emergió. Un hombre completamente desconocido, pero con la misma mirada latente que Rafael. ¿Nunca pensaron que todo esto era un plan? «Yo soy el que controla esto. Soy el que ha estado esperando para ver qué sucede cuando la verdad finalmente salga». Julián se enrojeció de rabia. «¿Quién eres? Sal de aquí». El hombre sonrió con malicia, y en un instante Leandro sintió que el mundo se tambaleaba. «Soy su verdadero enemigo, y lo que guardan aquí es solo un fragmento de lo que está por venir, justo como su sangre. La historia nunca fue la que creyeron. Todo está a punto de estallar». El aire se volvió más denso, el terror se instaló en los rostros de todos. La realidad se retorcía, los secretos ocultos comenzaban a asomarse. Y de repente entendió el horror de las palabras que acababa de oír. La verdadera naturaleza de su búsqueda giraba en un sentido opuesto, y las relaciones entre ellos empezaban a romperse. «¿Todo esto por un legado?», murmuró Leandro, sus manos temblando. «Eres más importante de lo que piensas. Tu madre y la madre de Esther estaban conectadas de una forma que supera la simple sangre. Y eso, amigo mío, cambiará todo». Su voz era un eco ominoso que resonaba en el aire. ¿Podrían sobrevivir a esto?
o el secreto los consumiría a todos. La pregunta retumbaba dentro de él mientras la incertidumbre crecía, y la verdad estaba aún más lejos de lo que habían imaginado. Leandro se quedó paralizado. La figura del extraño, con esa sonrisa arrogante y maliciosa, lo saturaba de confusión. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué relación tienes con todo esto? La presión en su pecho aumentaba, como si una mano invisible lo oprimiera. Soy el hilo que conecta todo, y tú, querido amigo, eres solo una pieza más en este tablero. Su voz resonaba, llena de desprecio. Las palabras de Rafael fueron como dagas clavándose en el alma de Leandro. Su mente giraba, preguntándose cómo había llegado a este punto. Esther, aún en estado de shock, se aferró a Julián, buscando refugio. No puede ser. ¿Un legado? ¿De qué estás hablando? La incredulidad en su voz se transformó en terror al mirar a su madre, quien ahora parecía un espectro de su pasado. Tu madre. El legado, murmulló, su corazón latiendo con furia. Rafael dio un paso hacia ella. Ese legado te sigue, Esther, y yo tengo el poder de abrir las puertas que nadie ha tocado. Es hora de que liberes lo que has mantenido oculto. De repente, un estruendo sacudió la sala. La oscuridad se fragmentó y la figura de Elena tembló. No, no puedes dejar que esto continúe. Pero Rafael parecía alimentarse de ese caos. Su mirada se oscureció. Entonces, algo increíble sucedió. De su pecho, un brillo comenzó a emanar. Una energía desconocida, pero poderosa, iluminó el cuarto, y todo se tornó blanco nuevamente. Leandro se cubrió los ojos momentáneamente. En ese instante de luz, su mente se llenó de imágenes, recuerdos de su infancia, de momentos compartidos con su madre. Un amor inexplicable que parecía ahora inalcanzable. El vínculo de la sangre resonaba fuerte, pero con un eco de desesperanza. «¡Leandro!», gritó Julián. El sonido desgarrador del grito lo acercó de nuevo a la realidad. La luz se disipó, y en su lugar, una sombra oscura se materializó, causando que un escalofrío recorriera su columna. Era una mujer, vestida de blanco, pero sus ojos eran bajíos, sin vida. «Espera, ¿quién eres tú?». La pregunta salió de los labios de Leandro, y en ese momento la mujer habló. «Soy la madre de Rafael. Vine a advertirles». El silencio pesado se apoderó de la sala, y corazones se estremecieron con horror abundantemente palpable. «Eres un monstruo, mi hijo. Has estado manipulado por los poderes que no comprendes». Rosa, la madre de Rafael, dio un paso al frente. Su voz era un grito en un abismo de silencio. El legado que ella guarda no es solo sangre. Es lo que define el destino del mundo. Si esto continúa, todos sufrirán las consecuencias. Las miradas se cruzaron, una mezcla de terror y asombro. Pero Rafael se abalanzó hacia ella. «Cállate, tú ya no tienes poder aquí». Y en ese instante, un sonido desgarrador reverberó en el aire. Un grito ensordecedor surgió de la madre de Rafael, mientras la oscuridad que emanaba de sus ojos se transformaba en sombras que devoraban la luz. Y de repente, una explosión la lanzó al suelo. Un estallido de energía rebotó, y todos retrocedieron. «¡No!», gritó Esther, mientras el aire se llenaba de un polvo espeso. «¡Suéltala!». El caos se desató. Las sombras comenzaron a girar, arrasando con todo. La desesperación se apoderó de Leandro, mientras las balas volaban de nuevo, el eco de disparos reverberando en sus oídos. Pero algo en él cambió. «Esta es nuestra oportunidad», pensó, mientras la confusión reinaba a su alrededor. Bajo el estruendo, Rosa se levantó de la oscuridad, sus ojos ahora abiertos, como si hubiera despertado. El legado no es solo de sangre, es un pacto, y si no lo rompen, el ciclo se repetirá. Sus palabras flotaban, llenas de peso y significado. De pronto, la verdad golpeó como un rayo. Las relaciones, las conexiones, los secretos, todo lo que creían era mentira. «Rafael, eres el verdadero enemigo», dijo Leandro, mientras el rostro de su amigo se oscurecía con una mezcla de rabia y miedo. «Has estado manipulando a todos.
Rafael hizo un gesto amenazador, pero una sombra se movió rápido. En un instante cruel y abrumador, la figura de la madre de Rafael se desvaneció, dejando solo un eco, y luego, él, en un instante de furia, en un giro inesperado, levantó un arma. ¡No, espera! La advertencia de Esther quedó ahogada en un grito agónico. Un fogonazo de luz estalló. Todo se detuvo, y la atmósfera se congeló en un perfecto instante de horror. El tiempo se había detenido. Las miradas estaban fijas en el centro de la confusión. Mientras el eco del disparo resonaba, la sombra de la madre de Rafael caía. Un golpe horrendo. Y en un instante el mundo se oscureció mientras el grito de Leandro permanecía atrapado en sus labios. Mientras la verdad se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién había caído? ¿Era el principio del fin o solo un nuevo capítulo de horror por venir? Las preguntas se agolpaban en sus mentes. El silencio se apoderó de la sala. Un silencio pesado que se sintió como un grillete en el aire. Leandro, paralizado, observó cómo Rafael caía al suelo, mientras las figuras de los hombres enmascarados tambaleaban entre el caos. Todo estaba en juego, y la verdad ya no podía seguir oculta. Esther se agachó junto a la figura inmóvil de Rafael, su rostro bañado en pálido horror. «¿Por qué?», murmuró, sus ojos desbordando lágrimas. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». Pero en ese instante, algo dentro de ella pareció liberarse. La ira y la confusión parecieron evaporarse, dejando un destello de determinación. El entorno cobraba vida. «Debemos salir de aquí», dijo Julián, con voz firme, sacando a Esther de su aturdimiento. «Hay más en esto de lo que nos hemos dado cuenta». Leandro asintió, su propio corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que no podían quedarse allí. Su vida, la de Esther, cada decisión que tomaron los había traído hasta este punto límite. La madre de Esther, aún resonando con la energía de su revelación, condujo a los jóvenes a través de la puerta que llevaban a la salvación. «Tu destino está entrelazado no solo con Rafael, sino con algo mucho más grande», decía mientras el aire crujía con cada palabra. Al salir, la oscuridad del bosque se extendía como una vigilancia opresiva, pero había una nueva luz en los ojos de Leandro. A pesar de los traumas de las pérdidas, había esperanza. Las sombras parecían menos amenazantes. «Deberíamos ir a la casa de mi abuela. Allí podremos planear nuestro próximo movimiento», dijo con determinación. Los cuatro se movieron rápidamente entre los árboles, sus corazones golpeando al unísono. Mientras avanzaban, Leandro sentía un peso en su pecho, un sentimiento de triunfo mezclado con miedo. La lucha no había terminado, pero ahora estaban unidos en sumis. Al llegar a la casa, el aire se llenó de un olor familiar, el olor a café recién hecho. Su abuela, con su calidez habitual, los recibió con un abrazo apretado. «Saben que siempre tendrán un refugio aquí», decía mientras las puertas se cerraban tras ellos, como si cerraran el capítulo oscuro de sus vidas. Pero dentro, el peligro aún acechaba. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Esther. «Rafael aún tiene aliados por todas partes». Todos miraron hacia la madre de Esther, quien tenía una expresión seria. «Debemos advertir a quienes puedan estar en peligro, y debemos prepararnos. La verdad debe salir a la luz». Leandro se sintió inspirado. «Entonces, no perdamos más tiempo. Necesitamos reunir pruebas, reunir a la gente. Esta no es solo nuestra lucha. Es una lucha por aquellos que no pueden alzar su voz», afirmó, su voz firme como el acero. Mientras se organizaban, un mensaje resonó en sus corazones. La lucha por la verdad no solo los liberaría a ellos, sino también a muchos más. En sus manos estaba el poder de cambiar el destino. Sin embargo, el eco de la serie de eventos se agitaba en la mente de Leandro. ¿Podrían realmente cambiarlo todo? ¿O volvería a surgir un oscuro legado? Las preguntas danzaban en su mente, pero no había rincón para el miedo. Ahora estaban juntos, y aunque lo desconocido acechaba, la esencial chispa de esperanza iluminaba el camino. Con una última mirada hacia el bosque oscuro, Leandro respiró hondo. Había en él un fuego revivido, un espíritu indomable.
listo para enfrentar lo que viniera. Ante un nuevo horizonte, el veneno de la traición comenzaba a desvanecerse. Su dulce promesa de la libertad amanecía. Y así, en un momento de silencio antes del grito de guerra, los cuatro se miraron y asintieron. La verdad estaba cerca, y estaban listos para enfrentarla. Pero aquí termina su historia. ¿O tal vez solo comienza? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así como solo los verdaderos fans comprenden la importancia de acciones como estas. No esperes ni un segundo más para compartirlo.